Bien, ayer estuvimos en Hornos y escuché una historia que quedé impresionado. Y no fue la historia de la resistencia, porque ahí está la fiesta en Hornos, la resistencia del pueblo hacia los invasores que vinieron. Fue la historia de una creyente, justamente cuando veníamos, que se llamaba Clotilde. Cuando volvíamos pasamos por una casa de una señora que se llamaba Clotilde, y me contaron, creo que hay un libro, espero poderlo tener pronto para leerlo. Ella sufrió por la fe, sufrió desprecios, se le arrebataron varios de sus hijos tras la muerte de su esposo. Me llamó la atención cómo llevaba el Evangelio a los pueblos vecinos, creo que incluso venía hasta Cortijos Nuevos a predicar a los vecinos, y su vida de testimonio, que al final de la vida de una de sus familiares, ella, una familiar que realmente se había puesto en contra, le había hecho la vida imposible, justamente vino a cuidarla, y el pueblo realmente le llamó la atención el amor incondicional a pesar de todo lo que le pudo haber hecho. Esa fue la mejor historia. Me llamó mucho la atención toda la historia del pueblo, pero me quebranta mucho más la historia de un creyente y cómo realmente es obediente a Cristo y cómo Dios cuida a su pueblo y cómo realmente da testimonio a los que nos rodean. Estas son las historias que me encantan escuchar de mis hermanos en la fe, ver a Cristo viviendo en las vidas de los creyentes. Eso es lo que más me gusta. Hoy el propósito de tu vida como cristiano es lo que la señora Clotilde mostró llevando el Evangelio a otros. Pues si Cristo te salvó, tú debes de llevar esa buena noticia a todos, sin importar lo que sufras, pero llevar esa noticia. Bueno, el título del mensaje de hoy es Las tres noticias. No son las noticias de Antena 3, ni las noticias de las 3, como decía Vanessa ayer. Esta noticia es esencial. Estas tres noticias son esenciales porque Dios las ha dado para la humanidad. Tres noticias. Una es la gran noticia, otra es la mala noticia y otra es la buena noticia. Y vamos a ir empezando por cada una de ellas. Para entrar en el tema, suponeros, ¿vale?, que yo tengo un coche que es un Rolls Royce, lo voy a decir en inglés, pero en inglés es fatal, ¿vale? Boat Tail, ¿vale? El boat es bote o barco, ¿no? ¿Vale? Y es un coche de 2 puertas, muy bonito. La parte de atrás se parece a un barco. Cuesta como unos 23 millones de euros. Y yo lo tengo, ¿vale? Imaginaros que yo lo tengo. Y tú me encuentras por la calle, me vienes y me dices, tengo un plan maravilloso para tu vida. Dios te ama. Y Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Muy bien, fantástico que Dios me ame. Pero el plan que yo tengo para mi vida, no sé. Es como si me dices, te voy a regalar un 600. ¿Sabían lo que es un 600? Como ahora ya no están los coches 600, es de mi época. Un escarabajo, un coche, una furgonetita como la que está allá abajo, que la conduce un señor allí, ¿vale? Y me dicen, te voy a regalar eso. Pues yo tengo un coche que vale 23 millones, un Rolls Royce, y me vas a regalar un fitito, un utilitario. Bueno, los regalos hay que siempre agradecerlos, sea del tamaño que sea y sea lo que cueste.
a veces el mensaje que llevamos a nuestros amigos no lo planteamos bien y ellos lo consideran como que no lo necesitan. Le decimos, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero el plan que yo tengo, te van a decir, el plan que yo tengo para mi vida es lo que yo quiero. Yo quiero tener una buena casa, yo quiero tener un buen coche, yo quiero tener una buena esposa, yo quiero tener un buen trabajo, yo quiero tener uno o varios buenos hijos, yo quiero tener una vida buena a tope y yo quiero tener una vida de buenos viajes. Y te quedas un poquitito impresionado. Entonces, ¿qué le voy a decir yo a este hombre? ¿O qué me podéis decir a mí? ¿Vale? ¿Qué plan más maravilloso que este me puedes dar? Y esto es lo que quiero, si esto es lo que quiero para mi vida, ¿verdad? ¿Qué plan para esta vida le puedes ofrecer a este tipo de personas? Si lo tienen todo. Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Cuál es la buena noticia? ¿Y cómo llevarla a otros de manera sencilla y fiel a la palabra de Dios? El propósito de este mensaje es que podamos entender el Evangelio para poder llevar el verdadero Evangelio. Porque nos han enseñado 4 leyes por ahí y una de ellas era eso. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios te ama es correcto, pero que tenga un plan maravilloso para tu vida, eso habría que verlo. Porque algunos el plan que Dios tiene es llevarlo al infierno. Así que no le puedes decir a todo el mundo que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y luego encontrarse en el infierno. Y decir, oye, aquel que me encontré en la calle me dijo que tenías un plan maravilloso para mi vida y estoy aquí en el infierno. El Evangelio significa buena noticia. Pero ¿por qué necesito entender que es una buena noticia? Porque vamos a enseñarles cuál es la realidad de la vida humana. Hace aproximadamente 40 años, era recién convertido, recién había encontrado a Cristo, pasamos por las Ramblas de Santa Cruz de Tenerife, en Canarias, ¿vale? Vimos un concesionario y en el escaparate, después de salir del culto, pasamos por allí y vimos en el escaparate a un coche que tenía un águila en el capó, pintado un águila. Nos quedamos alucinando, era un coche descapotable, qué coche más maravilloso. No me acuerdo cómo se llamaba, pero como siempre tenemos ahora en la tecnología, el que sí lo sabe todo, que es el Google, San Google, ¿vale? Le pregunté cómo se llamaba el coche que tiene un águila pintado en el capó y me dijo que era un Pontiac, ¿vale? Creo que pájaro de fuego o algo así, ¿no? Bueno, el inglés y yo somos, si es bajito y se deja lo domino bien, pero si no, no. ¿Vale? Y el Google me dijo eso, ¿no? Que se llamaba así, ¿vale? Incluso había una película por ahí en esa época que aparecía ese coche, ¿vale? Y este tenía ese águila pintado en el capó y todos los chicos nos quedamos allí impresionados mirando el coche, qué maravilloso, esto tiene que volar en la carretera, esto es fantástico, tendrá que tener un motor impresionante. Bueno, y quedamos todos enamorados de ese coche con el águila en el capó. Un sábado por la mañana fuimos a un ensayo, en la iglesia ensayamos los sábados la coral, ensayamos también instrumentos de viento, ¿no? Y fuimos ese sábado, pasamos por allí y nos dimos cuenta de que en el escaparate estaba el capó levantado. Digo, wow, vamos a ver el motor, tendrá un motor ahí impresionante, ¿no? Como todos los coches nuevos que tienen los motores todos bien colocaditos. Y nos acercamos allí al escaparate, acercamos la cabeza al cristal y nos dimos cuenta de que el coche no tenía motor. No tenía motor. Era solo carrocería. Era un águila solamente con las plumas. No tenía corazón, no tenía lo esencial. Y eso es como lo que definió el Señor Jesús a la gente buena y a la gente muy religiosa. Incluso
a los evangélicos, porque a veces pensamos en los religiosos y decimos, los católicos, pero tenemos también gente muy religiosa dentro de nuestras iglesias que no saben nada de Cristo. No leen la palabra, no oran, no tienen una vida santa, una vida que agrade a Dios. Pero Jesús le dijo esto a este tipo de gente, dice, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, dice, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. En aquella época se pintaban los sepulcros para que no contaminarse, porque si pisabas los huesos o lo que sea de un muerto te podías contaminar, así que los sepulcros estaban blanqueados. Y Jesús dice, sois como esos sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, se muestran bonitos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Está diciendo a la alta esfera de la religión. Está diciendo, vosotros sois como sepulcros blanqueados. Jesús le estaba diciendo que no hay nada dentro de vosotros ni de mí que tenga valor o que tenga vida. Solo hay muerte y huesos secos. Pablo lo dijo también, de esa manera también, que somos muertos. A Efesios se lo dijo bien claro. El Evangelio tiene tres partes importantes. La primera, como dije antes, el resumen, la gran noticia. La gran noticia, para muchas personas piensan que hay algo después de la vida, y lo hay, y que son merecedores de la vida eterna porque son buenas personas. Podría, pero la palabra de Dios es claro en cuanto a eso y nos da esa gran noticia. Pero lo establecido de Dios es un estándar de comportamiento para entrar en la vida eterna. Dios nos muestra en su palabra de que hay un estándar de comportamiento para poder entrar en la vida eterna. Vosotros decís, madre mía, este se está metiendo aquí, nos está diciendo que tenemos que cumplir con algo para poder entrar en la vida eterna. Y sí, os lo digo. La gran noticia es que Dios ha establecido un pacto con el hombre. Un pacto con el hombre que si cumple con los 10 mandamientos, sin faltar uno de ellos, eres santo y perfecto y puedes entrar a la presencia de Dios porque Dios es santo y perfecto. Es decir que, no por ser bueno, Dios no quiere a su lado a gente buena, Dios quiere a gente santa y perfecta a su lado. En el reino de los cielos solo van a haber santos y perfectos. No hay otro tipo de persona para entrar en el reino de Dios. Y esa es la gran noticia. La gran noticia es que Dios ha pactado con el hombre y ha establecido que para ir al cielo necesitas cumplir con los 10 mandamientos, con los mandamientos de Dios. Y uno decimos, qué fácil es, ¿verdad? Solo son 10 mandamientos. Solo son 10. Solo tienes que ser como Dios. Él dijo, tienes que ser santo como yo soy santo y tienes que ser perfecto como yo soy perfecto. Lo encontramos en Mateo 5:48, por si después lo queréis ver, como queda grabado, ¿no? Se puede ver. Y Levítico capítulo 11, versículo 43. Dice eso. Hay que ser santo porque yo soy santo, dice Dios, y hay que ser perfecto porque yo soy perfecto. Hay un salmo, el Salmo 24, versículos 3 y 4, dice, ya es cantado, si no lo tienes apuntado en los coros para cantar, ese es muy bueno, porque es bastante fiel a la palabra. Dice, ¿quién entrará en el Monte Santo? ¿Quién entrará a la presencia de Dios? Esto es un resumen, ¿no? ¿Vale? Es el Salmo 24, lo podemos leer, ¿vale? Salmo 24, 3 y 4. Si lo leéis con tranquilidad os daréis cuenta de que está hablando acerca del Señor Jesús. ¿Vale? Lo termináis de leer completo y os daréis cuenta de que está hablando del Señor Jesús.
Dice 3 y 4, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo monte? Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ese es el que Dios quiere que esté a su lado. Limpio de manos, de corazón puro, que no ha cometido engaño y que no ha levantado su alma a cosas vanas. El Salmo 15, si lo leéis luego en casa, habla acerca de lo mismo, pero tiene como una connotación como que parece que va más dirigido a nosotros, pero este es perfectamente el Señor Jesús. No hay otra noticia más perfecta y clara que esta. Hemos de vivir y cumplir conforme a sus mandamientos y entraremos en el cielo, porque en el cielo solo podrán estar los perfectos y santos. Números capítulo 15, versículo 40 dice, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Cumpliendo con los mandamientos somos santos a Dios. Y Pablo, en Romanos capítulo 10, 5, dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, que Dios había establecido un plan perfecto, tú cumples con los 10 mandamientos y entrarás en el reino de los cielos. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahora, os tengo que dar una mala noticia. Lo estuvimos viendo también en el estudio de esta mañana. Un baño de realidad. Cuando te enfrentas o enfrentas a alguien con los mandamientos, con el decálogo, nos damos cuenta que fallamos no solo en uno de los mandamientos, fallamos en todos. Pero no hay nadie que cumpla ni uno de los mandamientos. ¿Lo sabéis de memoria, los mandamientos? Si no lo sabéis, para salir a evangelizar, tenéis que aprenderos los 10 mandamientos. Porque es ahí donde tú vas a tocar el tema para mostrar a tu amigo, a tu vecino, a la persona que le estás hablando, de que es pecador. De que no puede entrar al reino de los cielos porque él piensa que es bueno, porque no lo es. Porque no lo es. ¿Sabemos los 10 mandamientos? La mayoría de las personas lo conocen. Algunos lo tienen trastocado porque la iglesia oficial ha quitado el segundo y entonces cuando decimos el quinto mandamiento y todo el mundo dice no matarás, pero no, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿vale? Pero porque lo han quitado y han dividido otro que estaba al final, ¿vale? Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Solamente con tener pensando de que lo mejor que tienes en tu vida es un coche que parece un barco que vale 23 millones de euros, ya tienes otro Dios. El Dios dinero. No te harás imágenes, ni las honrarás. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. La gran mayoría de la gente se ponen a trabajar el día de reposo para ganar más dinero, y cogen cualquier trabajo, aunque sea teniendo que sacrificar el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. Mis padres ya han fallecido, pero cuando era joven, le robé hasta dinero a mi madre. No la honré. Después le pedí perdón y todo, pero bueno. No matarás, no cometerás adulterio. Esos dos los dejamos aparte, vamos a dejarlos aparte porque dice, yo no he matado a nadie. ¿Alguien ha matado a alguien aquí? No lo diga por si acaso, que lo metamos en la cárcel, ¿vale?
no cometerás adulterio. No, yo no he cometido adulterio, ¿no? No hurtarás. No, yo no he robado. Bueno, del trabajo te has llevado alguna cosita, y esto no, el jefe no se va a enterar, tampoco le va a costar nada, yo qué sé, ¿no? No hablarás contra tu prójimo mentiras, falso testimonio. ¿Hay alguien que no haya mentido nunca? Levanta la mano. Ya. Iba a enseñar el mayor mentiroso que había. Vale, pues nos quedamos sin saber quién es el mayor de los mentirosos. Y por último dice, no codiciarás de tu prójimo ni la casa, ni el coche, no dice el coche, pero bueno, la mujer, ni sus posesiones. Los 10 mandamientos. Esos dos que dejamos aparte, Jesús dijo, si tú insultas a un hermano y le dices tonto, eres culpable de asesinato. ¿A cuántos habéis llamado tontos? hemos fallado incluso hasta en el 6º. Adulterio. Jesús dijo, si miras a una mujer, o una mujer mira a un hombre para codiciarlo, para tener algo más con él o con ella, ya ha adulterado en su corazón. No quiero que levante la mano nadie, pero todos hemos cometido. Así que, cuando estamos llevando el mensaje del Evangelio, hemos de sacar a las personas estos 10 mandamientos, porque vamos a enseñar de que todos hemos fallado y que el estándar de Dios no es que, porque, a ver, las mentiras que yo digo son mentiras piadosas, yo no digo muchas mentiras, ¿no? Yo no soy un mentiroso, cuando le preguntas a alguien dice, no, yo no soy un mentiroso, dicen mentiras, sí. ¿Cuántos asesinatos tiene que haber para que una persona sea un asesino? ¿Cuántos? Con uno es suficiente. Un mentiroso con una sola mentira ya es mentiroso. Una persona que haya dicho una mentira ya es un mentiroso. Así que realmente es necesario plantear a la gente que hemos fallado con el estándar de Dios. Y esa es la mala noticia, de que todo el que falla con el estándar de Dios no entrará en el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos solo entran los santos y los perfectos. Dios lo ha puesto bien alto, ¿eh? Bien alto el estándar. Es decir, que ni vosotros ni yo entraremos en el reino de los cielos. Porque nadie aquí dice yo soy santo y soy perfecto, ¿verdad? Nadie entrará en el reino de los cielos. Solo hay uno que entró en el reino de los cielos y ese realmente cumplió con todos los mandamientos. Y ese es Cristo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, dijo Jesús a Nicodemo. En Deuteronomio 27:6 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. En el mismo sitio donde te pone la ley de Dios y dice, si las cumples, vivirás por ella, en el mismo dice, maldito el que no cumpla con toda la ley de Dios. Jeremías dice así, así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Y Gálatas, Pablo a los Gálatas, en capítulo 3, versículo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por un lado te dice que si las hace la ley de Moisés, recibirás la vida, y por otro lado, si no las haces, eres maldito. Así que la gran noticia era buena, muy buena, ¿vale? Justa para entrar en el reino de los cielos, pero todos hemos fallado. Hemos pecado y no podemos hacer nada, solo esperar el juicio de Dios y el castigo que merecemos. Así que somos malditos y enemigos de Dios y lo que necesitamos es el castigo en el infierno.
Si hay alguien aquí que todavía no conoce a Cristo, si sigues en esa situación, tu destino, por muy bueno que tú seas, es el infierno. Por eso te pido, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Si esta es la condición del hombre, todos pereceremos y en el cielo solo estaría Dios y los ángeles que no pecaron contra él. Una tercera parte pecaron, se fueron con Satanás, esos se van al infierno. Y si no, si esta es la condición del hombre, solo entraría él. Pero, qué buenos son los peros. En la palabra de Dios, cuando aparece un pero por ahí, poned atención, porque va a cambiar totalmente el aspecto de las cosas. Pero, aquí viene la buena noticia, el Evangelio. No podemos empezar a hablar a una persona diciéndole cuál es la buena noticia, porque hay que hablar primero cuál es la condición que se encuentra la persona. La buena noticia no es que Dios es tan bueno, tan bueno, que va a perdonar a todos, aunque hayan incumplido los mandamientos y sean pecadores y merezcan el infierno eterno. No. Eso es lo que nos enseñan pues, sectas, incluso la religión oficial parece casi que dice eso, de que Dios es tan bueno y que bueno, que al final haciendo 4 buenas obras y confesándote los domingos o los días ya vas a ir al cielo. No, es así. Según la palabra de Dios, que es el estándar, que hemos dicho esta mañana, es el estándar de vida. Nosotros no tenemos 3 patas, tenemos un pilar. Este es el pilar del cristiano, no es una patita de una silla. Es el pilar donde se sostiene toda la fe, el pilar que es obra del Espíritu Santo. Tampoco te va a perdonar, Dios no te va a perdonar si le pides perdón. Señor, perdóname porque he dicho una mentira. No va por ahí, no va por ahí. Todo pecado tiene sus consecuencias. Por el pecado, Gálatas 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le había dicho que el día que cometiere pecado moriría. El ser humano está muerto y es un coche sin motor, un águila sin corazón, solo plumas y huesos. Así es el hombre. Romanos capítulo 5:12 dice, Pablo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Romanos 3:23, que leímos antes, dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, si alguno piensa que ha guardado toda la ley, pero ofendiera en un punto, si dijere una mentirijilla, se hace culpable de todos. Es un asesino, es un ladrón, es un adúltero, de todo. El juicio es implacable. Dios es justo y no dará nunca por inocente al culpable. Si lo hace, dejaría de serlo, dejaría de ser Dios. Éxodo 34:7 dice, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Jehová es tardo para la ira, dice Números 14:18, y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Qué bueno, ¿no? Dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al malvado, al culpable. Todos tenemos que recibir la paga del pecado, que es la muerte, la ira de Dios cayendo sobre nosotros en el infierno eterno. Todos tenemos que pagar, tú y yo. Nosotros tenemos que pagar por nuestros pecados en el infierno.
en el infierno y además eterno, porque nuestro pecado no es cometido contra una persona que no tiene mucho valor, porque entre nosotros tenemos el mismo valor, pero hemos pecado contra el Dios eterno. La muerte, el infierno es eterno, no se puede salir de ahí por el precio de nuestro pecado. Entonces, ¿cuál es la buena noticia del Evangelio? El Evangelio es que uno, que era perfecto, santo, tomó mi lugar en la cruz. En la cruz no solamente Cristo murió, en la cruz hubo un tiempo de oscuridad donde Dios descargó el infierno, lo que nosotros íbamos a pagar en el infierno, lo pagó Cristo. Es decir que mi pecado, que voy a tener que pagarlo, tendría que pagarlo una vida entera en el infierno porque he incumplido con la ley de Dios, ese tiempo lo pagó Cristo en la cruz. Algunos dicen que Cristo fue un ángel, no tendría suficiente valor de valor para pagar mi pecado en la cruz. No tiene suficiente valor como Dios para poder pagar mi pecado, porque mi pecado es eterno. Necesitabas tener en la cruz, haber un ser eterno para que pudiera pagar por mi pecado, y ese es Cristo. Cristo es Dios encarnado y sobre Él pagó todo lo que yo tendría que pagar. En 3 horas pagó todo lo que yo tenía que pagar en la eternidad, en el infierno. Uno que había cumplido con todos los mandamientos y que nunca pecó y que tenía valor eterno y que soportó toda la ira de Dios que tenía que haber caído sobre ti y sobre mí, que éramos culpables. Este uno pagó toda la deuda que tenías con Dios por tu pecado. Ese uno es Cristo, dice 1 de Pedro 3:18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cristo pagó la cruz, en la cruz tu deuda. Para concluir, la vida eterna es esta, que tú eres como aquel coche en el escaparate con una fachada y que no tienes motor. Por tanto, no funciona. Estás endurecido por el pecado. Piensas que eres un águila, pero no puedes volar. Y solo Dios puede hacer el milagro de quitar tu motor endurecido, tu motor gripado, como le llaman los mecánicos, un motor que está bloqueado, quitarlo y poner un corazón que vaya, un corazón de carne. Poner otro en tu lugar. Porque por gracia sois salvos. Gracia es un don inmerecido. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. El otro día estábamos leyendo en un librito de meditaciones de Spurgeon y me llamó la atención. Dice que cuando Dios hizo la creación, dijo, todo es bueno, ¿no? Esto es bueno, y esto es bueno, y esto es bueno, y esto es bueno. Pero cuando habla acerca de la redención del hombre, Dios se alegra y canta. Dios cantando por la redención, alegre y cantando por la redención del hombre. Su plan maravilloso es redimir al hombre, salvar al hombre, a la humanidad.
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La salvación no es evitar el infierno e ir al cielo. Para evitar el infierno te puedes agarrar a la falsa doctrina del purgatorio o del limbo, ¿no? Y piensas que vas a evitarlo, ¿no? La salvación es estar a cuentas con Dios. En el cielo es el lugar donde vas a tener una relación constante con tu Creador. Por eso, para estar con Él, tienes que ser como Él es. Por eso cuando muchas veces en las predicaciones, muchos pastores dicen que levanten la mano, que no sé qué, que no sé cuánto, has hecho una profesión de fe, ya eres salvo. No. Es lo que viene después. Tú puedes levantar una mano, un pie, lo que tú quieras, pero si tu vida no refleja de que ha habido un cambio, no ha habido nada. Sigue estando el motor, el coche sin motor, el águila sin corazón. ¿Por qué? Porque Dios espera de que el día que tú recibas a Cristo haya un cambio tal que tú quieras ser santo, que tú quieras ser perfecto. Hermano, no lo vamos a hacer completamente santo y perfecto, pero tenemos que lidiar con todo eso. Tenemos que dejar el pecado, tenemos que dejar de fumar y de beber y lo que sea. Son cosas visibles. Tenemos que dejar de mentir, tenemos que dejar. Y es el esfuerzo, la constancia. Y los demás van a ver, y es importante dar testimonio, como lo dio la hermana Clotilde en Hornos. Una vida de fe. Tienes que ser santo y perfecto. Y solo podemos serlo por medio de la obra de Cristo, quien cargó con nuestros pecados en la cruz y sufrió la ira de Dios que merecíamos nosotros por nuestros pecados. Y Él imputa, pone sobre nosotros su vida perfecta. No solamente Él pagó en la cruz, si Él paga en la cruz por nuestros pecados, nosotros somos inocentes, pero no somos justos y perfectos. Solo cuando Dios pone la vida de Cristo sobre nosotros, imputa la vida de Cristo sobre nosotros, entonces nosotros somos considerados por Dios, vistos por Dios, como justos, santos y perfectos. Qué maravilla, ¿verdad? Tenemos que saber todo esto para compartirlo, para vivirlo, porque el Evangelio es vivido y es compartido. Todos recitamos, ¿no? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que arrepentíos y convertíos, dice Hechos 3, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, porque si confesares, ahí es donde comienza el cambio. No diciéndole, Señor, perdóname, he pecado. Eso lo hacen todas las religiones. Hablan a su Dios y le dicen que le perdone, que tal, y si tienen que sacrificar a un hijo, pues lo sacrifican, ¿no? Como hacían como locos, lo que sea, ¿no? No. Dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí, yo soy salvo, pero yo no se lo digo a nadie. Yo soy salvo, pero yo no vengo a la iglesia. No necesito. Yo soy salvo, pero no eres salvo. Si tú no confiesas, si tú no vives la vida de Cristo, si tú no vives de una manera santa y perfecta, tú no eres salvo. Y lo siento decirlo, yo no soy salvo si no vivo para Cristo, si no confieso para salvación.
porque con la boca se confiesa para salvación. Uno hay que tomó tu lugar en la cruz. Y a mí también. Y pasan los días y sigo estando agradecidos a Cristo por lo que Él hizo en la cruz. Porque el día que sepamos cómo es el infierno, aún estaríamos mucho más agradecidos. Vivamos una vida santa y perfecta y llevémoslos a otros. Confesemos de que somos salvos. Digamos a otros cuál es el mensaje de salvación. Hay una gran noticia. Dios ha establecido un estándar muy alto, para que todos los que cumplan entren en el reino de los cielos. La segunda noticia es que nosotros no hemos cumplido con ese estándar. Se nos bajan todos los humos a la tierra. Tenemos que cumplir, hablemos de los mandamientos y después contémosle la buena noticia. No puedes entrar al reino de los cielos. Solo Cristo, por medio de Cristo, puedes tener la entrada. Él lo logró. En el Salmo 24, cuando habla acerca del rey que viene, metafóricamente el salmista dice, subid las cabezas de las puertas, porque el que viene, el que está entrando, es el rey, es Dios, es Jehová. Y no hay puerta abierta por la cual Él pueda pasar. Es tan inmenso Dios que necesita entrar. Este es Cristo. Cristo se hizo hombre para que tú y yo pudiéramos entrar por una puerta estrecha de humildad, pero en el reino de los cielos es inmenso. ¿Crees esto? Espero que sí. Si no lo crees, realmente ponte en oración, lee la Biblia, pídele a Dios. Dios, me ha costado entender lo que se ha dicho este domingo. Háblame, dime, lee la palabra y Él te lo demostrará, seguro, si estás buscando. Porque Él dice, el que busca me halla. Y esa es la confianza que tenemos.